Hola, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí. Justo te estaba contando que estaba muy emocionada de conocerte, así es que bueno, bienvenida para hablar hoy del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y qué mejor que tú para que nos ilustres sobre este tema. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Estoy súper contenta de estar en este podcast para hablar del sistema interamericano. Pero, oye, ¿qué te parece si empezamos justo por el inicio? ¿De qué se trata el Sistema Interamericano? ¿Qué es y también para qué sirve? Buenísimo. Bueno, el sistema interamericano es un sistema regional de protección de derechos humanos. Primero, sistema. ¿Por qué sistema? Porque es un conjunto de órganos. Tenemos dos principales, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambas con funciones diferentes. La Comisión, por un lado, tiene funciones muy amplias. Se encargan de promocionar y vigilar la observancia de los derechos humanos en todos los estados de la OEA, o sea, eso abarca todos los estados del continente americano. Y entonces la comisión la vemos que, por ejemplo, si la seguimos en redes sociales, vemos que la comisión emite comunicados de prensa, hace visitas, hace informes y también decide de peticiones y casos. Mientras que la Corte es un tribunal y la Corte entonces solamente conoce casos, ¿ok? No va a estar haciendo tanta cosa como la comisión, sino que tiene sus funciones más restringidas, conoce casos y opiniones consultivas. Los casos para que lleguen a la Corte tienen que haber primero pasado por la Comisión Interamericana. Entonces, por sistema me refiero a que hay dos, ¿no? O sea, que hay dos órganos allí. Luego, regional, ¿por qué? Porque solamente del continente americano. Hay otros sistemas de protección de derechos humanos que son universales, o sea, de todo el mundo, como Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene su sistema de protección. Y luego hay otros sistemas regionales de otras regiones, como el Tribunal Europeo, por ejemplo, es el sistema europeo de derechos humanos, tenemos otro sistema en África, y el sistema interamericano es el de nosotros, es el de América, ¿ok? Y luego de protección de derechos humanos. Entonces aquí, primero eso significa que no estamos hablando de cualquier tipo de discusión jurídica, sino las cuestiones más fundamentales, lo que se reconoce como derechos humanos. Y por otro lado, también implica que internacionalmente los acuerdos que se han llegado a protección de derechos humanos asumen que quien es responsable de proteger los derechos humanos son los estados. Entonces, estos sistemas que tenemos en el momento solamente funcionan para hacer responsables a estados. Si nos hizo algo una persona o una empresa, no podemos demandar a esa persona o a esa empresa en el sistema interamericano. Ese caso pudiera llegar al sistema interamericano, pero por lo que hizo el Estado. Por ejemplo, si a mí me pasa algo y yo voy a un tribunal, una persona me roba, entonces yo voy a un tribunal interno para hacer resguardar, digamos, mi derecho a la propiedad privada y no pasa nada, yo pudiera eventualmente llevar eso a el sistema interamericano, no por lo que me hizo la persona, sino por la falta de acción en el proceso judicial. Quizás un robo es quizás demasiado light, quizás normalmente las cosas que vemos ante el sistema interamericano son un poco más graves que un robo menor, pero en ese sentido. Entonces, ahí más o menos está mi respuesta a qué es el sistema interamericano. Me gustaría que hablemos ahora de cómo llega un caso a la Corte Interamericana, porque bien nos estás diciendo que como que es muy delicado, ¿no? Como que es lo más finito que llega a la Corte Interamericana cuando ya se trata de interpretar como derechos humanos. También es interesante ver los contrastes, ¿no? Que hay, porque, no sé, yo cuando estudiaba en la maestría veía que en el sistema europeo era como más ágil, como que muchos más casos entran y era chistoso como a los europeos les sorprende que los interamericanos como que lleven contados los casos a su sistema y viceversa. Pero bueno, justo en este contexto, me gustaría preguntarte qué se requiere entonces para que un caso llegue a la Corte Interamericana. A lo mejor alguien se está preguntando aquí, ok, ¿y cómo le hago? Lo primero es que, como mencionaba, todo caso tiene que pasar primero por la comisión. Pero antes de eso hay otros requisitos previos. No es como que me pasa algo hoy y ya yo puedo ir a la comisión. El primer gran requisito es que yo tengo que agotar recursos internos. Esto implica que yo tengo que presentar las denuncias en tribunales internos ante tribunales que sean capaces de resolver la situación. Por ejemplo, en un caso de un homicidio, una violación, lo típico es una denuncia penal, ¿no? Presentar una denuncia penal y darle oportunidad al Estado a resolver la situación, ¿no? A investigar y condenar a las personas responsables por esos hechos, ¿ok? Si esto tarda demasiado o si
no hay un recurso judicial que yo pueda interponer, puede haber una excepción a este requisito. Pero en términos generales, yo tengo que agotar recursos internos. Esto es porque el sistema interamericano y los sistemas en general de protección de derechos humanos a nivel internacional son complementarios a los sistemas nacionales, ¿ok? No van a actuar de una vez, sino que les dan chance a los sistemas nacionales, y solo cuando los sistemas nacionales no actúan es que actúan los sistemas internacionales. Entonces, yo tengo que agotar recursos internos y luego tengo que asegurarme de presentar mi petición dentro de un plazo de 6 meses desde que yo tuve la última decisión interna. Pero ya una vez cumplo con esos requisitos, voy a la comisión. Y en la comisión tiene que pasar todo el proceso, que primero hay un gran embudo donde se cae como el 86% de las peticiones que se presentan a la comisión, que es la primerísima etapa de revisión inicial, ¿no? Donde la comisión revisa si tu caso cumple con los requisitos, o sea, si agotaste recursos internos, si presentaste la petición a tiempo y si se trata de una violación de derechos humanos. ¿Ok? Si la comisión considera que no se cumplen con esos requisitos, ahí se rechaza la petición y prácticamente se acaba el camino. Tienes una posibilidad de un recurso presentado dentro de un mes, pero si no, ya se acaba el camino, se acaba todo. Si sí pasas esa etapa, entonces empieza la etapa de admisibilidad, donde el Estado empieza a participar y aquí se discute si el caso realmente es admisible. La revisión anterior es más por encima, digamos, prima facie. Y aquí ya es más a lleno si realmente se cumplen con los requisitos que mencionaba anteriormente. Luego viene la etapa de fondo. Y allí la comisión hace las determinaciones de si sí ocurrió o no ocurrió una violación de derechos humanos. Y después de esa etapa de fondo es que la comisión o el Estado puede remitir el caso a la Corte. Entonces es un camino largo. Efectivamente, es totalmente diferente entre el europeo, el sistema europeo, porque en el sistema europeo ellos tenían comisión de forma similar al sistema interamericano y actualmente no tienen. Todo se puede presentar, una vez agotados recursos internos, se puede presentar directo al Tribunal Europeo. Entonces, aquí en el sistema interamericano tenemos un embudo antes de la Corte, que es la comisión, y es un embudo grande donde se cae la gran mayoría de las peticiones y luego poco a poco las que quedan van cayendo poquito a poco, porque un problema que tenemos en el sistema interamericano justamente es el retraso procesal, y van poquito a poco cayendo y llegando a la Corte. Entonces, así es como puede llegar un caso a la Corte. Hay gente que de una vez quiere irse a la Corte y es como, no puedes ir a la Corte. Tienes que ir a la comisión primero. Me pregunto yo si has reflexionado, así como a veces en tus caminatas, como en estos sistemas, en las diferencias. No me quisiera salir mucho como del sistema interamericano, pero me dio mucha curiosidad ahorita de saber si tú tienes alguna opinión en cómo funcionan cada uno. Por ejemplo, el europeo que no tiene comisión frente al interamericano que sí tiene. ¿Consideras que alguno es más eficiente que el otro, como que garantiza derechos de una forma más eficaz, rápida? ¿Tienes alguna postura al respecto? Buenísima pregunta. Bueno, es claro que en el sistema europeo no tienen un retraso como el que existe en el sistema interamericano. Les llegan muchísimas peticiones, pero las logran resolver en tiempos menores que el que tarda cuando vemos el sistema interamericano todo como un conjunto. Esto ha llevado a algunas personas a opinar que deberíamos hacer lo mismo en el sistema interamericano, deshacernos de la comisión y quedarnos solo con la Corte. Pero pienso que eso es una idea que uno puede tener cuando no ha analizado la situación con suficiente detalle. Porque una otra grandísima diferencia entre el sistema interamericano y el sistema europeo es la cantidad de presupuesto que tiene cada uno de los sistemas. Claro, con un presupuesto mayor se puede tener más personal y puedes entonces agilizar más los procesos. Entonces, si simplemente nos deshacemos de la comisión y nos quedamos solo con la Corte Interamericana, vamos a tener el mismo enredo que tiene la comisión, pero en la Corte Interamericana, ¿no? De una vez. Entonces, igual, digamos, es un tema más profundo que el hecho de que hayan dos órganos. Y el hecho de que aquí, en el sistema interamericano, yo creo que la comisión cumple un rol fundamental. Como mencionaba antes, la comisión no solo decide peticiones y casos. Y deshacernos de la comisión sería quedarnos sin ese actor que no es solo judicial, sino es también político, ¿verdad? Y que actúa en el momento con comunicados de prensa, informes, y que tiene un valor para nuestra región que es bastante conflictiva en temas de derechos humanos y que quizás en Europa no lo necesiten o no lo han necesitado tanto en el pasado, como sí es muy importante en el sistema interamericano. Entonces, es diferente. Allá tienen
no tienen comisión, además tienen otras maneras de ver la lógica del sistema de protección, ¿no? Le dan más posibilidad a los estados de decidir cómo hacer las cosas con esto que llaman margen de apreciación. En el sistema interamericano es un poco más, se ordena desde arriba los parámetros, pero eso también creo que viene justo de la fortaleza o debilidad de las instituciones nacionales en cada una de las regiones. Entonces yo creo que son diferentes, podemos ver efectos diferentes, pero creo que el sistema interamericano responde a nuestra realidad latinoamericana y trata de mejorarla con sus diferentes herramientas. Y por nuestra realidad no creo que un sistema como el sistema europeo simplemente copy-paste y ponerlo aquí y ya va a funcionar como funciona allá. Es otro sistema que responde a otras lógicas y a otro tipo de instituciones. Muchas gracias, qué interesante. Continuando en esta línea del sistema interamericano, pues tú ya nos explicaste que en el sistema interamericano se observan las violaciones a derechos humanos o incumplimientos, se protegen los derechos humanos que el Estado tiene la obligación de garantizar. Cuando un Estado firma un tratado, se compromete a un tratado internacional, pues existe este dilema sobre la pérdida de soberanía, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte si en efecto, por ejemplo, no sé, el Estado de Costa Rica o el Estado mexicano firma la Convención Americana y tú consideras ahí que se pierde la soberanía estatal o no realmente. Creo que cada vez que un Estado ratifica un tratado, está asumiendo una restricción a su poder de libre albedrío, ¿no? Porque aquí hay que recordar que en derecho internacional los estados son como individuos que pueden hacer todo mientras no esté prohibido, ¿no? No es como el estado a nivel interno, el estado más bien es al revés, diferente a los individuos, que solo puede hacer lo que tiene permitido, lo que la ley le confiere. En cambio, a nivel internacional, los estados pueden hacer todo a menos que esté prohibido. Entonces, claro, que cada vez que se comprometen a cumplir una norma, están restringiendo su capacidad de actuación. Sin embargo, en el mundo actual que vivimos, es imposible que los estados puedan manejarse sin restricciones a su capacidad de actuación, ¿no? Ya por muchos años nos hemos salido como del estado natural y nos hemos entrado en un estado de derecho también en el derecho internacional, y esto exige que los estados restrinjan sus actuaciones. Digamos, actualmente un estado sería, digamos, declarado como una paria del sistema internacional que simplemente diga, yo no voy a cumplir con ningún derecho humano, ¿no? Ya no sería admisible por la situación actual de las relaciones internacionales. Exige que los estados de por sí restringan su capacidad de actuación. Antes a los estados no les importaba lo que hacían los otros estados con sus ciudadanos, ¿no? No había unas regulaciones de derechos humanos. Solo les importaba si se metían con los nacionales suyos que estaban en el extranjero, ¿no? Como que hay unos venezolanos en México y México le hace eso algo a los venezolanos, entonces Venezuela se queja y dice, mira, le estás haciendo algo a los venezolanos. Pero si le hacía algo a los mexicanos no les importaba. Eso ya no es así. Ya eso, después de 1948, pues cambió esa idea de que ahora sí nos importa lo que los estados hagan con su población y ya sean de cual sea la nacionalidad, y entonces surgen los derechos humanos y en ese sentido surge esta idea y esta concepción de que los estados tienen que respetar derechos humanos. Entonces, si bien hay una restricción, eso es la lógica de todo el derecho internacional. Las restricciones que los estados están acordando imponerse porque necesitan convivir. Es imposible que el Estado no conviva con los otros estados porque todos estamos dentro de un mismo planeta. Entonces, el derecho internacional es justamente eso. Bueno, acordemos qué es lo que no podemos hacer para poder continuar adelante como un planeta. Y la gran pregunta aquí es, una vez que un Estado se compromete a un tratado internacional en materia de derechos humanos, en este caso, por ejemplo, la convención o que acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana, ¿hay vuelta atrás? O sea, se puede que, por ejemplo, si hoy el Estado de Costa Rica o México dice, ¿sabes qué? No, yo creo que mejor ahí la dejamos, ¿se puede retirar? Sí, efectivamente. La mayoría de los tratados tienen una cláusula de denuncia, que es justamente retirarse del tratado. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos no es la excepción. La convención establece que si un Estado ya ha sido parte de la convención por 5 años, puede denunciar la convención y esta denuncia tarda un año en entrar en vigencia. Y de hecho ya ha sucedido, lamentablemente. Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana
Venezuela también denunció la Convención Americana. Con Venezuela ahorita hay como una discusión de si Venezuela volvió o no a la convención por una ratificación que hubo posteriormente, pero hubo una denuncia efectiva, ¿no? Entonces, esto es claramente un retroceso para los estados. Cuando denuncian la Convención Americana es muy fuerte porque pues están quitándole a sus ciudadanos la posibilidad de tener ese respaldo adicional, especialmente cuando el Estado ya había también aceptado la competencia de la Corte y entonces las personas podían no solo acudir a la Comisión Interamericana, sino también acudir a la Corte Interamericana después del proceso ante la Comisión. Sin embargo, no es el único tratado que existe en derechos humanos y la mayoría de los estados ha ratificado también el Pacto Internacional de Derechos Civiles, el Pacto de Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, es raro que ocurra que un estado simplemente se salga de todos los tratados, ¿ok? Con estos casos que ha ocurrido, pues ha ocurrido con la Convención, como en respuesta a decisiones de la Corte o de la Comisión Interamericana, pero esos estados no han denunciado otros tratados que existen de derechos humanos, ¿no? No tampoco se está saliendo de todos los sistemas de protección, solamente se está saliendo de este punto. Pero sí, esa posibilidad existe dentro del derecho internacional y también dentro de los tratados de derechos humanos, la posibilidad de denunciar. Ahora, importante mencionar que en el sistema interamericano, si alguien denuncia la convención, si un Estado denuncia la convención, igual puede seguir siendo responsable por los hechos que hayan ocurrido antes de la entrada en vigor de esa denuncia. Entonces, por eso seguimos viendo casos de Trinidad y Tobago, por ejemplo, porque a pesar de que denunció, hay hechos que ocurrieron antes de la entrada en vigor de la denuncia que aún no se han pronunciado el sistema interamericano, entonces aún los podemos ver, ¿ok? Y luego lo otro que es importante, que la Corte lo aclaró en un caso contra Perú, es que los estados no pueden simplemente quitar la competencia de la Corte. Eso no se puede. Lo que sí se puede es denunciar y con eso ya se va la competencia de la Corte. Pero una vez ya el Estado aceptó la competencia de la Corte, no puede solo quitar la competencia de la Corte y quedarse como parte de la Convención Americana. Hace falta que sean las dos cosas al mismo tiempo. Y justamente tú nos has estado hablando mucho de la existencia de estos mecanismos de protección son algo en beneficio de las personas. Y me gustaría como que de una forma breve y un poquito más específica para quienes tal vez no estén tan familiarizados con el tema, ¿cómo esto se ve en un ejemplo? Quizás entre diferentes ejemplos de impacto del sistema interamericano me gustaría tomar el del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Esto fue una opinión consultiva, una solicitud de opinión consultiva que llegó a la Corte Interamericana presentada por Costa Rica, básicamente preguntando cuáles eran sus obligaciones frente a las parejas del mismo sexo. Y la Corte pues le respondió que tenía que reconocer el matrimonio. Costa Rica no reconocía el matrimonio igualitario antes de ese momento. Ante esta situación, cuando la Corte responde eso, que se lo responde en una opinión consultiva y que primero Costa Rica entonces lo que hace es, la Sala Constitucional analiza procesos que tenía ante sí por la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo y pues tomando lo que dijo la Corte Interamericana, le dice a la Asamblea Legislativa, esto hay que regularlo, no podemos no permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo y le da a la Asamblea 2 años para que regule y le dice, si en 2 años usted no regula esto, se asume que se permite el matrimonio igualitario. Y eso fue lo que pasó. La Asamblea no logró ponerse de acuerdo y entonces por esa decisión de la Sala Constitucional, en aplicación de la opinión consultiva, se permite el matrimonio igualitario en Costa Rica. Pero no solo en Costa Rica. También, por ejemplo, en Ecuador, después de la opinión consultiva, tomando en cuenta lo que se dijo la Corte en esa opinión consultiva 24, agarran y interpretan que se tiene que también permitir el matrimonio igualitario. Entonces aquí vemos un efecto que no solamente en el país que solicite una opinión consultiva, sino también en otros países se empezó a permitir el matrimonio igualitario para parejas del mismo sexo en un impacto claro del sistema interamericano, ¿no? Que por sus decisiones ahora las personas que se quieren casar con una pareja de su mismo sexo puedan hacerlo en muchos países de la región. Claro, y eso tiene todo que ver con lo que decías al inicio, que hace unos años a lo mejor a México no le importaba lo que Perú hiciera y viceversa, ni a Brasil ni a nadie, pero ahora está interconectado, ¿no? Y creo que esa es una gran ventaja. Y ahora si hablamos de por qué una persona abogada, por ejemplo, si yo soy laboralista en México y yo digo, ¿sabes qué? Pues muy interesante, pero la verdad es que pues yo me dedico a derecho laboral,
mi ley federal del trabajo y hasta ahí le llegamos, ¿no? ¿Por qué tú consideras que una persona abogada, por muy no inmersa que esté en el mundo de los derechos humanos, debería conocer el sistema interamericano? Si somos de un país que ha ratificado la Convención Americana, yo considero que cualquier persona que trabaja en derecho tiene que tener las bases claras del sistema interamericano. ¿Por qué? Porque los órganos de justicia y todas las autoridades estatales en general tienen una obligación de aplicar la jurisprudencia del sistema interamericano. Y en el caso de México es súper claro porque hubo una reforma constitucional obligando a las autoridades judiciales a hacer lo que se llama control de convencionalidad, que es analizar si una legislación es acorde con la Convención Americana. Y para hacer esto hay que tomar en cuenta la jurisprudencia de la Corte. Entonces, si yo soy abogada laboralista en México y yo conozco la jurisprudencia de la Corte, que la hay, sobre derechos laborales, ¿verdad? Todo lo que ha dicho la Corte sobre seguridad en condiciones laborales, seguridad social, protección a sindicatos, y yo tengo un caso sobre uno de esos temas que la Corte ya se ha pronunciado, yo le debo recordar a mi autoridad judicial que está obligada a aplicar esos casos y fortalecer de esa manera mi argumentación, ¿no? Porque esa autoridad judicial está obligada a tomar en cuenta esa jurisprudencia. Y si no lo toma en cuenta, ¿verdad? Y yo pierdo el caso, yo luego voy a poder ir ante el sistema interamericano a defender los derechos laborales de mi cliente, ¿ok? Entonces tenemos esta posibilidad de protección más allá de las instancias nacionales. Primero, recordar a las instancias nacionales de que tienen la obligación de aplicar control de convencionalidad y, por tanto, de aplicar los estándares y jurisprudencia que ha desarrollado la Corte Interamericana. Y si no me dan la razón así, yo puedo entonces luego acudir al sistema interamericano para proteger los derechos de la persona que yo estoy representando. Y esto es así no solo con derecho laboral, ¿no? Con laboral, penal, constitucional, es súper clara la conexión. Pero incluso yo diría con otros derechos, como la gente que se dedica al derecho civil, la gente que se dedica al derecho mercantil. Podemos tener implicaciones de derechos humanos en esos procesos y nos conviene saber del sistema interamericano para fortalecer nuestros argumentos y tener una instancia adicional en caso de que no nos den la razón las instancias nacionales. Claro, como que vas construyendo tu caso así desde el inicio, ¿no? Y ya sabes hacia dónde puedes apuntarle en caso de que no se resuelva en primera instancia o a nivel nacional. Y a propósito de este tema, de lo importante que es saber el sistema interamericano, a mí me gustaría preguntarte un poco sobre tu proyecto, que es Estudia Derechos Humanos, que me encanta. Yo ya soy miembro de la membresía y me encanta, está súper bueno. Y como que tiene muchos aspectos, ¿no? Que ahorita hablamos de eso, pero me gustaría que nos contaras un poquito de qué se trata Estudia Derechos Humanos y cómo nace, o sea, qué te hizo a ti decir, ¿sabes qué? Voy a empezar este proyecto, lo voy a liderar y voy a hacerle así, así, así. Creo que fueron varias cosas. La primera es que cuando yo estudié Derecho, a mí me interesaba el derecho internacional y tuve muy poca ayuda, ¿no? Primero, las clases fueron muy pocas y no tenía gente que me ayudara como a entender, a ver por dónde podía hacer la carrera en esto. Y luego, con la experiencia que he ido acumulando, trabajando en el propio sistema interamericano, en la Corte y en la Comisión, me he dado cuenta que uno allí desarrolla un conocimiento súper específico y que realmente la cantidad de personas que tiene acceso a ese conocimiento es muy, muy poca, mientras que la cantidad de personas que se beneficiarían de ese conocimiento es muy grande, ¿no? Y entonces, ¿cómo las personas adquieren ese conocimiento? Pues trabajando en lugares muy, muy específicos, quizás yendo a universidades muy, muy, muy específicas, ¿no? Y entonces sentí que hacía falta que se democratizara este conocimiento, ¿no? Y por eso yo empecé con esta plataforma de estudio de derechos humanos a crear contenido gratuito en las redes sociales que pudiera entonces ayudar a las personas que quizás no están en estos centros tan, tan, tan específicos donde pueden tener acceso a esta información, a que desde su propia computadora, su celular, pues accedan a toda esta información, porque no tiene por qué ser tan elitista, que es lo que está pasando en la realidad, ¿no? El acceso a Internet ya es una barrera, pero al menos es un poco menor que el acceso a lugares tan, tan específicos donde uno adquiere este tipo de conocimiento. Entonces, por eso, con esa idea en mente, fue que yo empecé con Estudio de Derechos Humanos, primero con el contenido gratuito que va a estar ahí en Internet para todas las personas. Es súper chévere ver cómo la gente está sufriendo con sus clases de Derecho Internacional Público o de Derechos Humanos y luego me escriben y me dicen, ay, para hacer el examen, porque yo no le entendía nada, profesora.
Porque claro, muchas veces la gente que da esa clase en una universidad por ahí perdida no es apasionada del tema, ¿no? Las carreras en este tema, en esta área, son pocas. Entonces la gente que tiene experiencia es muy poca y entonces no son apasionados y uno no logra conectar con la clase, ¿no? Entonces es muy chévere ver cómo la gente está pudiendo entender conceptos gracias a estas herramientas gratuitas. Y ya luego entonces creé entonces una comunidad específica, la comunidad de estudio de derechos humanos, que sí es de acceso más exclusivo, digamos, si es paga, con contenido exclusivo y ayuda un poco más cercana, ¿verdad? Para pues continuar eso y de una manera continuar la labor de poder seguir ayudando a las personas a construir su carrera, a continuar su carrera, a profundizar sus conocimientos y que sea pues sostenible en el tiempo, ¿no? Yo ya te había dicho por mensaje, pero me encanta este proyecto y te felicito porque sabes que acabas de contar la historia de mi vida. Yo estudié en una universidad en Morelos, en un estado en México, en donde, o sea, no es mala, pero estaba muy enfocado en, ya sabes, civil, laboral, y yo he hablado un montón de eso. Que yo tenía unos sueños así que eran como que muy grandes para pues mi universidad, porque yo no tenía ni idea, o sea, decía, pues o sea, Derecho Internacional Público por aquí me pasó, ni me enteré de qué se trataba, como que no le entendí. Y claro, yo quería ir a uno de esos lugares que tú comentas, como, no sé, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, universidades extranjeras donde dan cursos de Derecho Internacional carísimos. Pero pues yo decía, ¿cómo? O sea, no sé ni por dónde, no conozco a nadie, no, o sea, entonces así me la llevé años, o sea, años. Y yo creo que ya yo empecé a despegar mucho más grande. Y yo luego conocí a gente que empezó más chica, no sé, de la UNAM o yo qué sé, que tenía como que más claridad y sabía más del mundo. Y yo decía, híjole, si yo no hubiera empezado tan tarde y así. Pero la realidad es que no tenía dónde acercarme. Entonces, yo de verdad hubiera deseado que Estudia Derechos Humanos hubiera existido cuando yo iba en la carrera, porque yo creo que te hace sentir acompañada y no sentir como, no, pues aquí estoy yo googleando todo en mi computadora y soñando con que algún día a lo mejor voy a estar allá. Entonces me parece un gran proyecto que justo Patricia nos regaló un código de descuento para su membresía que es IQ Legal Cast. Bueno, si nos puedes contar más, estaría genial, pero quiero ponerlo sobre la mesa. Buenísimo, sí, sí, sí. Qué chévere que, digamos que, chévere, porque hubiera sido bueno no pasar por eso, pero saber que hay más personas que pasaron por lo mismo, ¿no? Por esa lucha de encontrar el proceso. Pero bueno, contándote de la comunidad, es algo muy, muy reciente, de hecho. La idea es que en el trabajo jurídico o cuando uno está incluso en la universidad, pero también cuando ya está haciendo la carrera, uno necesita hablar con personas, ¿no? Porque hay veces que uno tiene una idea de una argumentación, pero no está segura, o a veces necesita saber qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana o el Tribunal Europeo sobre algo y no sabe ni por dónde empezar, ¿no? En mi caso, cuando a mí me pasa, porque me pasa, yo agarro y le escribo a mis colegas o ex colegas que han trabajado conmigo en la Corte y así. Entonces tengo ese grupo. Pero de nuevo, eso es una cosa que yo tengo por haber trabajado ahí, es muy específico. Hay un montón de gente que quiere hacer esto y que no tiene con quién compartir, con quién preguntar este tipo de conocimiento tan específico. Pensando en eso, entonces yo creé esta comunidad de estudio de derechos humanos, una posibilidad de integrarnos, ¿no? Como personas interesadas en derechos humanos para comentar, hacer preguntas, ayudarnos cuando estamos enfrentando algún dilema, ¿no? De cómo enfrentar esta situación y fomentar la actualización continua en derechos humanos. Porque claro, todo el tiempo salen decisiones, todo el tiempo cambian los estándares y es muy difícil mantenerse al día. Entonces, para fomentar eso, entonces estamos teniendo clases exclusivas de temas específicos, como de jurisprudencia de la Corte. Ayer justo tuvimos una clase sobre argumentación jurídica, para que las personas de manera muy fácil puedan tener acceso a una preparación de muy alto nivel, con personas súper preparadas dando estas clases y que desde cualquier parte de Latinoamérica, no importa si no vives en la capital, no importa que fuiste o no a la mejor universidad de tu país o no, estás pudiendo tener acceso a esto. Entonces, esto es una membresía que la idea es justamente eso, conectar entre personas de toda Latinoamérica interesadas en el tema, porque eso es importantísimo, conocer a gente que trabaje en lo mismo que tú y que esté interesada en lo mismo que tú, y
tener la posibilidad de una formación continua en derechos humanos. Y eso es justamente entonces lo que hacemos en esta membresía de la comunidad Estudia Derechos Humanos. Así es que de verdad yo ya soy parte, como dije al inicio, y de verdad me encanta. Creo que está súper completa, hay recursos, noticias, bueno, de todo. Creo que es un aprendizaje integral y no solamente son clases, sino que también me gusta que es mucho como networking, conversar sobre los temas, incluso como convocatorias, pues para que justo apliques, ¿no? Lo que estás aprendiendo, como que sepas hacia dónde y no estés en ceros. Y nuevamente les quiero repetir que tenemos un código de descuento de IQ LegalCast, que es justo IQ LegalCast. Cuando ustedes se inscriban a su membresía del 20% de descuento, cuéntanos también, por favor, en dónde te podemos encontrar, en dónde encontramos tus cuentas, tu canal de YouTube, que también sé que es como súper bueno, le va súper bien. ¿Dónde encontramos a Estudia Derechos Humanos? Bueno, Estudia Derechos Humanos está, como dices, en YouTube como Estudia Derechos Humanos. También estamos en Twitter o X como Estudia DDHH. En Instagram también como Estudia DDHH. En TikTok también con un poquito menos de presencia, pero también estamos allí. Y luego en la página web estudiaderechoshumanos.com. Allí está primero la información de la comunidad, pero también tenemos un apartado de recursos gratuitos, donde está un blog que tiene explicaciones de derecho internacional y derechos humanos básicas, ¿verdad? Entonces, por un lado está eso, luego está los episodios de los podcasts, que son entrevistas como de media hora que hacemos, que están en YouTube, pero también las estamos subiendo como podcast en las plataformas de podcast, y en la página web pueden encontrarlas junto con la transcripción, lo cual facilita para cuando uno está investigando alguna cosa. Y también pues el acceso a los videos ahí en la página web. Entonces la página web es estudiaderechoshumanos.com, ahí está la información de la comunidad donde se puede inscribir y utilizar el código de descuento de IQ LegalCast para que tengan el 20% de descuento en los primeros 3 meses de su membresía. Y pues todos esos otros recursos gratuitos que justo les mencioné. También estamos en LinkedIn, se me olvidó, pero también estamos allí. Fantástico. Patricia, muchísimas gracias por haber estado en el podcast. Yo creo que gracias por todo el conocimiento que nos diste. O sea, siento que estuvo como que lleno de información todo esto y yo te agradezco enormemente por haber estado acá y un gusto ser parte de la membresía, de tu proyecto, que estés aquí. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Me encanta tu iniciativa de hacer este podcast. Yo quisiera que hubiese más podcasts de derechos humanos y de derecho internacional. Entonces, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación y por ser parte de la comunidad Estudia Derechos Humanos. Nos escuchamos pronto y adiós.